si se detiene, pero creo que ahí está. Perfecto. Pues buenas noches, hola a todos y todas. Bienvenidos a este especial en vivo que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Ángela Lombroso, soy la fundadora de My Brain Buddies, una marca con misión de crear peluches 100% orgánicos y no tóxicos que representan y celebran la neurodiversidad. Los peluches están acompañados de materiales educativos para normalizar, explicar y empoderar a quienes tienen cerebros que funcionan de forma diferente, como en el caso del TDAH, síndrome de Tourette, autismo, entre otros. En My Brain Buddies creemos que todos los cerebros merecen ser vistos, escuchados y celebrados, y que hablar con honestidad sobre nuestra experiencia ayuda a construir comunidad y aceptación. Hoy tengo el honor de conversar con alguien que ha sido una voz poderosa dentro de la comunidad latina y más allá. Pam Covarrubias, creadora y host del podcast Pam con Café, un espacio para compartir historias, romper estigmas y celebrar nuestras identidades con cafecito y conciencia. Café con Pam comenzó con un sueño y un micrófono en el 2016 y ha crecido en una plataforma que inspira a miles a través de conversaciones sinceras y profundas. Gracias, Pam, por estar aquí. Es un honor tenerte acá con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, comencemos. Pam, cuéntanos con tus propias palabras qué significa Café con Pam para ti y cómo surgió este espacio que ya tiene casi una década conectando voces latinas y diversas. Sí, bueno, Café con Pam empezó como un proyecto para mí, porque yo quería escuchar las historias de gente como yo, las historias de los inmigrantes, las historias de las primeras generaciones, de aquellos que ahora sí que llegaron sin el camino puesto, ¿no? Y en mi cabeza yo dije, pues igual le llegamos a 100 entrevistas y ya llevamos casi 500 por el podcast, ya llevamos más de 500 en general por todos los medios que hacemos entrevistas. Y pues ya Café con Pam es un proyecto ya de la comunidad, ya no es nada más así como empezó así de para mí, para ver qué yo puedo aprender, ya es algo que lo hago para nosotros, nosotras, nosotres, y pues continúa creciendo y continúa evolucionando así como la gente lo quiere, ¿no? Sí, y es maravilloso que le estás dando voces a las personas latinas que estamos aquí en Estados Unidos, que queremos compartir nuestras experiencias y nuestras historias. Entonces, te felicito y muchas gracias de corazón por lo que estás haciendo, porque en verdad tu misión es muy poderosa y por favor sigue adelante. Y bueno, al final vemos cómo te podemos apoyar siguiéndote en las redes sociales y en tu podcast también. Sí, gracias. Ahora, te pregunto, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que tenías TDAH? ¿Y cómo fue ese proceso de reconocimiento personal? Yo tenía, no sé, entre 20 y 22 años, estaba en la universidad y en, en mi clase de diseño teníamos que entregar un proyecto. Entonces, eh, pues yo era la mujer del mañana, ¿no? La que decía, ay, sí, mañana lo hago, mañana lo hago. Y siempre yo decía, es que yo trabajo mejor bajo presión. O sea, ya cuando tengo aquí como que la fecha encima es cuando me llegan las ideas y todo. O sea, y entonces ese proyecto era así como que, no sé si era casi el último de la clase, era un proyecto muy importante y nos tocaba crear desde el concepto hasta físicamente teníamos que armar lo que diseñábamos. En este caso era una tienda de ropa, ¿no? Entonces teníamos que crear todo el empaquetamiento. Y el examen de o sea, en esta clase los exámenes era una crítica pública de tu profesor. Entonces mi profesora, a la hora de que yo estaba, o sea, ella ya viene así como que en el estudiante que sigue de mí y yo seguía pegando, ¿sabes? Entonces llega pues a ver mi proyecto y me dice, mira, este proyecto, si lo hubieras hecho con el tiempo que te di, le hubieras puesto las ganas que yo sé que le puedes tener, que le puedes poner y con, con tu cerebro, o sea, con tu brillantez que tienes, yo pude haber mandado este proyecto a que ganara un premio, porque hay premios de diseño, ¿no? Entonces, pero como no le pusiste el esfuerzo, el empeño, el tiempo, no le dedicaste el tiempo que yo te di, entonces, pues no podemos, o sea, no podemos. Y ahí ella me dijo así como que, ¿por qué?
te saboteas, ¿no? Entonces yo dije, pues a lo mejor sí tienes razón, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo como que empecé un proceso como de introspección y me di cuenta que yo me sentía muy triste, que era más como, era alrededor del invierno, yo fui a la universidad en the Midwest, entonces en medio del país donde neva, Sí, qué y frío. yo crecí en la Ciudad de México, entonces yo nunca había estado en un lugar donde es invierno 8 meses por año o 8 meses seguidos. Entonces fui pues con un psicólogo y me dijo, primero tienes depresión, seasonal depression, o sea, depresión de, como aquí le llaman winter blues, o sea, es porque me falta el sol, basically. Entonces me dijo, lo que te recomiendo es que te compres una lámpara de rayos UV Ok. y basándome en lo que me dices, tienes algo que se llama TDA. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? O ADHD, ¿no? En inglés. Y de ahí yo entré en un proceso así como que, ¿qué es? O sea, más que buscar qué era ADHD o TDAH, fue más como encontrar cómo podía yo reparar mi cerebro. Porque yo Mm. sentía que mi cerebro estaba roto, ¿no? Porque cuando mi profesora me dijo, es que yo pude haber hecho esto, o sea, tú pudiste haberlo hecho como yo creo que tú puedes hacerlo, pero no quisiste. Entonces ahí fue cuando me dio como un espejo y en el que yo pude ver reflejado a todos mis compañeros que tipo el primero del mes, cuando nos daban la tarea, ellos se sentaban y así como que lo hacían y muchas veces así yo platicaba con ellos y me decían, es que nos quedan 2 semanas para acabar el proyecto, pero yo ya lo acabé y yo, ay, ¿cómo crees? ¿Qué flojera, no? Entonces ahí fue donde empezó todo este viaje para encontrar cómo reparar mi cerebro, pero después me di cuenta que en realidad lo que tiene mi cerebro es que es un superpoder. Es un superpoder. Y no todos los cerebros son iguales, y es lo que también estamos tratando de informar con My Brain Bodies, que todos los cerebros son especiales en algo, tienen Ujú. superpoderes, y bueno, tú tienes, luego hablamos más en la entrevista de tus superpoderes y cómo te ha ayudado a tener un cerebro que no es neurotípico. Pues gracias por compartir esa historia y wow, qué increíble que una chilanga llega al Midwest, al Imagínate, frío. No, no me lo alcanzo a imaginar. Qué pues frío ni yo. Lo pienso ahora y digo, culturalmente, bueno, pero sobreviviste. La sí, cultura aquí y el estamos. clima. Y aquí Uf, estamos. sí. Y ahora te tenemos aquí en San Diego, que es una bendición tenerte acá. Así que, Oh, qué bueno, sí, ahora estás acá. Y lo ahora, es. ¿cómo ha influido tu TDAH en tu forma de trabajar, crear contenido y construir comunidad durante estos años? Pues al principio me costó porque, o sea, todos los sistemas de productividad, todos los expertos de productividad hablan, perdón, de sistemas neurotípicos, ¿no? Así de, haz una lista y una vez que hagas lo que dices que vas a hacer, lo le pones que ya lo hiciste y ya. Mm. Entonces, o sea, yo duré muchos años, incluso en mucha gente me conoce porque yo me describo mucho como recovering procrastinator, ¿no? Soy procrastinador en recuperación. Y eso lo decía mucho desde aquella historia del proyecto de la escuela, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo, intenté muchos sistemas hasta que yo pude encontrar el mío, el que a mí me sirve. Porque tu punto de que todos los errores son distintos, incluso yo diría que para aquellos expertos de productividad, o sea, no hay un sistema que es el perfecto para alguien. O sea, tú tienes que encontrar lo que a ti te sirve y de ahí agarrarte y correr y nada más porque alguien más dice, esto fue lo que a mí me funcionó, no quiere decir que tienes que cambiar. Sí, así es, volvemos a lo mismo. Todos los cerebros funcionan de diferente manera, ¿no? Ujú. Y para muchas personas el TDAH trae confusión, ¿no? Es un estigma o incluso silenciamiento. ¿Cómo definirías tú el TDAH desde tu experiencia personal, más allá de los estereotipos? Es una manera de pensar diferente. O sea, a mí yo he compartido mucho esto cuando, más en español, de hecho, cuando yo digo que yo tengo TDAH o ADHD o lo que sea, así muchas veces me contestan como que, ay, qué pena. Y yo, ¿por? Entonces, yo lo describiría, o sea,
es que no hay necesidad de, es como, es un cerebro diferente, ¿sabes? Es así como que, o sea, tú tienes dientes de un tipo de forma y yo tengo los míos de otra manera y no hace que mi mordida sea más fuerte que la tuya o menos, ¿no? Es así como que es una manera de pensar distinta y desafortunadamente hay un sistema por el sistema educativo, o sea, hay varios sistemas que quieren crear una normalidad. Y eso es lo que hace que la gente se sienta que estás fuera de lugar, pero al final de cuentas todos encajamos en donde tenemos que encajar. Y la, esta condición, digamos, o este superpoder, que es como yo lo describo, es algo que te ayuda un chorro en muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, mi creatividad y mis ideas vienen de mi TDAH. Sí. O sea, incluso yo te podría decir que uno, o sea, ese es mi recurso que es como ideas, es un recurso que se renueva y se renueva y se renueva todo el Sí. tiempo. Y qué bueno que tocaste un poco el tema de la educación, porque si te fijas, la educación se trata, la educación tradicional que llevamos haciendo por los últimos 200 años es tradicional y es one size fits all. Es como se traduce en Exacto. español, es como que la misma educación para todos. Te sientas en tu silla, en tu pupitre, con el mismo libro y todos están para aprender de la misma manera, el mismo examen para todos, con el mismo tiempo. Cuando en realidad esto es ilógico, porque todos los cerebros funcionan diferente. Entonces, ¿cómo podemos poner el mismo examen a una persona que es neurotípica, a una persona que es con una neurodiversidad? Entonces, siento que ese es otro tema que después podemos hablar porque tenemos que hablar de esto, que la gente se dé cuenta que la educación tiene que cambiar. No podemos esperar que los maestros, aparte los maestros también no tienen el entrenamiento para lidiar con todos los diferentes tipos de cerebro. Entonces aquí está un Ujú. maestro con 32 niños enseñando el mismo material al mismo tiempo, de la misma manera, cuando todos aprendemos de diferente manera. Entonces, empezando desde la educación, creo que hay mucho que hablar y que cambiar. Sí. Michelle Galindo dice, saludos Ángela, y saludo para ti también. Hola Michelle. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbanlos en los comentarios. Hi Andy, this is a Spanish interview, but you'll be fine. ¿Quién más está por aquí? Eliana, Os Reiki, My Color A mi Speak, papá. Vanessa. ¡Ay, hola! My Color Speak, Vanessa, Milena, Mercedes, Abraham, Vilma, Eliana, muchas gracias por estar acá todos. Thank you guys for being here. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué señales o experiencias te ayudaron a darte cuenta de que tu cerebro funcionaba diferente? Bueno, ya casi hablamos un poco de esto, pero algo más en específico que digas tú, definitivamente hay algo diferente con mi cerebro, tengo un superpoder. Mm, pues es que eran varias cosas. O sea, como el encontrar patrones o hay algo, no sé cómo se dice en español, pero es rejection sensitivity dysphoria, que pasa mucho para personas con TDAH, ¿no? Que es la que se traduciría como la disforia de rejection, del rechazo. Rechazo, ajá. Y es algo que es muy interesante, porque cuando yo aprendí de eso, yo dije, oh my gosh, tiene todo sentido. Lo que sucede es que como un cerebro, como mi cerebro, tengo una amígdala que está como que sobretrabajando. Entonces siempre estoy escaneando para ver si existe, el lugar en el que estoy es un lugar a salvo, ¿no? Ujú, ujú. Porque la mayoría de los lugares en donde mi cerebro, donde yo entro, como son neurotípicos, entonces yo tengo que encontrar cómo voy a ajustarme a este sistema, sea un salón, sea Sí. una oficina, sea donde sea, ¿no? Entonces, RSD o RSD o Rejection Sensitivity Dysphoria, lo que hace es que mi cerebro puede notar las microexpresiones de las personas. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando voy a eventos de networking o cuando estoy en espacios donde hay muchos extraños conociéndose, o sea, yo te puedo así leer el cuarto en 2 segundos y yo te puedo Ok. decir, esta persona ya no quiere estar ahí, este ya está, ya se quiere ir de esta conversación. Entonces, y yo también, cuando yo estoy en grupos, Ajá. yo noto luego, con el lenguaje corporal, con las microexpresiones, que no te las puedo escribir, o sea, ¿sabes? Es algo Sí. que llega así de, ya se aburrió, ya, termina la conversación.
Ok. Entonces, eso es una cosa que a mí me gusta muchísimo de De tu ADHD, o superpoder. TDA, Ese es del tu superpoder. superpoder. Sí, y también me ayuda, por ejemplo, yo que soy coach con mis clientes, porque Mm, muchas veces yo les hago preguntas y se quedan así como que me van a responder y yo, esa levantadita de ceja, ¿qué quiere decir? sí, O esa pausa que me diste, ¿qué quiere decir? Y eso es así como que ese superpoder de muchas veces me dicen, es que ¿cómo sabes? sí, ¿Sabes? sí, sí, sí. O sea, ¿cómo te diste cuenta? Yo ni siquiera, o sea, yo no hice cara y yo no, pero es que sí hiciste cara. No te diste cuenta. Entonces, esa es una de las cosas que sí es difícil. O sea, tampoco voy a decir que, o sea, a pesar de que digo que es un superpoder, si no tienes las herramientas, muchas veces por eso muchas personas sienten esa, rejection, o sea, ese rechazo. O sea, Sí. muchas veces muchas personas dicen, es que yo no pertenezco a este grupo, yo Mm, no pertenezco, porque su RSD es tan fuerte que sí, se dan cuenta de cosas que las otras personas ni en cuenta. sí. Oye, pero qué increíble superpoder, el poder leer a la gente Sí, y el cuarto, porque hay mucha gente ujú. que no tiene, a veces yo me incluyo, de que ¿por qué dije eso? Después de que lo dije, dije, ¿por qué lo dije? O sea, como que no es la No audiencia o el cuadro. momento de decirlo. Yo, ups, I can't take it back. Ya lo dije, ya lo escupí, ya no lo puedo regresar. Salió. Y mucha gente no tiene ese sensor, ese filtro de decir, y a veces lo pienso yo, ¿no? Como que read the room, o sea, no es el momento, pero, pero bueno, tenemos aquí una pregunta de Clara Blanco. Dice, Pam, creciendo, ¿sentiste que socialmente te afectaba en la escuela tener TDAH? Sí, muchísimo, porque yo nunca me gustó, o sea, la escuela se me hacía muy aburrida, Ajá. porque, o sea, yo tuve papás que nunca me exigieron en la escuela y que siento que eso es algo muy bueno, Okay. porque mi papá decía, o sea, mi papá, por ejemplo, él creció con un papá que él le exigía mucho en la escuela. Mm, Entonces, cuando yo estaba en la escuela, mi papá siempre me decía, tú haces lo que a ti te gusta siempre y cuando pases, ¿no? okay. Entonces, eso yo siento que a mí me sirvió mucho porque yo sabía que yo no tenía que estudiar para pasar. Mm, ujú. Entonces, nunca fue, o sea, nunca fui así como que reprobaba, siempre pasaba, pero era así como que 8 o B, ¿no? Hay A's y B's y algunas C de vez en cuando, pero era así como que X. O sea, más bien yo era así como que yo me voy a divertir porque es lo que a mí me gusta. Sí. Entonces, sí, porque a veces sentía más como que yo era la rara de que a mí no me exigen calificaciones mis papás. ¿Y por qué no? Pero yo pienso que ellos también sabían así como que pues, X. O sea, ¿de qué te sirve la escuela al final de Sí, cuentas? sí, sí. Porque también o sea, yo crecí con mis dos, mi papá y mamá, ambos fueron entrepreneurs. O sea, ellos han sido dueños de negocios desde Empresarios. el principio. Ujú. Entonces, como que sabían desde siempre así como que, o sea, pasa, sí te ayuda a la escuela, pero no es como que todo. Sí. Entonces, más me costaba trabajo, para responder la pregunta, más me costaba trabajo como encajar en que platicando con amigos así, es que tengo que sacar las súper buenas calificaciones y yo así de, yo no, ¿por? Sí, sí, sí. Entonces era más en ese punto y también porque pues no hacía tareas o les hacía tarde o Sí. Pero bueno, que, o sea, a la misma vez que bendición tener el tipo de padre que tuviste y madre que te apoyaron y la prioridad de ellos era pues ser empresarios y enseñarte pronto esa parte de cómo ser una empresaria y de ser feliz, ¿no? ¿Por qué te vas a estresar por algo que, o sea, es una calificación al final del día? Entonces, de cierta sí. manera, La una verdad es que yo bendición creo que tener. también no tenían tiempo, de estar atrás de mí porque estaban creando, pero funcionó. Oh, Andy, speaking Spanish. Tener una buena conversación. Have a good talk. Thank you, Andy. Y a ver, Michelle nos hizo una pregunta acá. Dice, no, un comentario. Pienso en mi niña en tus ejemplos. Tiene 10 años. Ok. Y también Sí, pueden apoyarte en tus dones y talentos. Muy importante. Muy súper importante. importante. Y por eso tenemos estas conversaciones, no solo para nosotros, entender nuestros cerebros, nuestras parejas, nuestra comunidad, nuestros clientes, las personas con las que trabajamos, pero nuestros hijos también, porque todo esto empieza desde casa y si no entendemos cómo funciona el cerebro de nuestros hijos,
¿cómo los vamos a apoyar? No hay manera de apoyarlos. Entonces es muy importante que ahorita que ya la gente está hablando más de estos temas, de la neurodiversidad, nosotros tomemos ese diagnóstico o sospecha de diagnóstico, investiguemos cómo podemos ayudarlos. Si sospechamos que tienen una de estas neurodiversidades, ya sea tener un diagnóstico propio y formal, o si lo sospechas, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Y con la ayuda que tenemos ahorita ya de doctores, las redes sociales, ChatGPT, Google, es más fácil que lo tuvieron nuestros padres y los padres de ellos de entender que todos los cerebros son diferentes y cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? O a nuestra comunidad. Gracias por los comentarios y las preguntas. Sigan, por favor, haciendo más preguntas y comentarios. Para ti, ¿qué consejos concretos darías a alguien que sospecha que tiene TDAH, pero aún no ha sido diagnosticado? La verdad, yo no siento que, o sea, puede ser un poco controversial. Yo no creo que necesites un diagnóstico. O sea, si tú sientes que algo eres diferente, pues, o sea, por muchas, es parte del sistema, ¿no? Que necesitamos que alguien con autoridad nos valide, pero si tú te sientes que es algo, entonces es algo. Entonces, ¿qué le diría a alguien que siente que tal vez puede tener un diagnóstico? O sea, si necesitas la validación, por favor, adelante. Yo vivo en Estados Unidos, es muy difícil tener el diagnóstico porque tienes que brincar como 400 doctores para que te den la referencia. Ahora ya es mucho más fácil, pero cuesta. O sea, Sí. un diagnóstico, lo más barato son $500. Ahora, si te va a ayudar, por ejemplo, si trabajas en una compañía y vas a necesitar acomodaciones, entonces ahí sí posiblemente te pueden pedir el diagnóstico oficial, ¿no? Para que te puedan dar tal vez más tiempo para trabajar o tal vez una oficina sin ruido o X, o horas diferentes de trabajo. Para eso, totalmente. Sí. Si sospechas, entonces, o sea, lo que yo te invitaría a hacer es explorar qué es lo que funciona. O sea, ya sabemos, porque hemos vivido tanto tiempo con un sistema neurotípico, entonces ya sabes lo que no funciona. Sí. Entonces, si por ejemplo para ti no funciona sentarte enfrente de un salón y ver al maestro explicar y no te funciona porque tienes que estar dibujando algo, entonces intenta aprender de esa manera. Sí. ¿No? O sea, yo por ejemplo, estaba platicando con mi hermano de esto el otro día. Yo, para estudiar, para que algo se me pegue, yo tengo que escribirlo o enseñarlo. Entonces, yo en México le decimos acordeón cuando haces trampa y haces un cheat sheet, ¿no? Ajá. Entonces, yo hacía como 3 acordeones para antes de tomar un examen y ya no te necesitaba el acordeón. O sea, literal lo doblas como un acordeón y Sí. luego lo abres. Yo lo escribía chiquitito así para hacer un acordeón y para hacer trampa supuestamente en el examen, pero ya a la hora de la hora ya lo había escrito tantas veces que ya me lo aprendía. Sí. Y ahí me di cuenta que esa era mi manera de aprender. Sí. No, o sea, no era leer el libro 5 veces, no era poner atención porque, o sea, mientras el maestro explicaba, yo estaba acá, tenía 5 historias en mi cabeza, ¿no? Entonces, mi manera de hacerlo era súper didáctica, con música, escribiéndolo, parándome, etcétera, etcétera. Ahora sí que es un proceso de aprendizaje, de aprenderte a ti. 100%. 100%. Ay, me encantó eso. Y ahora, entiendo lo que dices tú de no tener sí, no necesitas la validación, un diagnóstico, pero en el caso de los niños siento que sí puede llegar a ser muy beneficial, ¿verdad? Si tienes un hijo y sospechas que tiene alguna neurodiversidad, yo sí siento que es importante que tengas un diagnóstico. Uno, para lo que dijimos anteriormente, apoyarlos mejor en casa y en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes un diagnóstico, puedes ir a la escuela y puedes sacar un 504 o un IEP. Y estos son acomodaciones para que los niños puedan tener mejor experiencias en las escuelas, ¿no? Y es muchas las posibilidades con un 504 o un IEP en el caso de los niños en las escuelas públicas y en las escuelas privadas también. Entonces, siento que en este caso para los niños sí es importante. No es necesario, pero puede llegar a ser importante. Pero ayuda muchísimo. Sí te ayuda muchísimo. Sí. Y especialmente en las escuelas públicas, si tienes un 504 o un IEP, es como si tuvieras el apoyo y los resources que te dan, es como
la educación de una escuela privada de más de $100,000, porque es muchísimo el apoyo que te dan en las escuelas privadas y no te cuesta absolutamente nada. Entonces, sí lo recomiendo, especialmente si sientes que tu hijo está en el espectro del autismo o Tourette syndrome o TDAH o ADHD, para conseguir esos apoyos y esos acomodaciones para ellos. Sí, para niños sí es súper importante. También Sí, acomodación, o sea, una vez que crezcan, si ya tienen el diagnóstico desde chiquitos, entonces les sirve en el trabajo. sí. Entonces sí, totalmente. Y otra Accommodation, cosa, si están 100%. en California, según mi investigación y lo que me han dicho, California es el estado que quieres estar si tienes un hijo o si tú eres neurodivergente. California es el estado para las disabilities. Te ayudan en el trabajo, te ayudan con muchas cosas. Entonces, si estás en California y sospechas que tienes una neurodiversidad, mándame un mensaje porque tengo lista de resources que te pueden ayudar hasta encontrar un seguro médico gratis también, si tienes un diagnóstico con una disability, con una neurodiversidad también. Entonces, Una eh, cosa, mientras estamos hablando de los niños, sí. las niñas son súper difíciles de diagnosticar. Mm, ok. El promedio de una mujer, son 36 años. Entonces, mamás que tengan niñas, niñas femenino, gender, ahí, o sea, tienes que casi pelearte con quien te tengas que pelear para que te digan que sí, porque muchas, o sea, el TDAH, cada cerebro es diferente, pero la mayoría de las veces se presenta con los niños que corren mucho y andan, Sí. y las niñas todo el lo tienen adentro. Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí me decían así de, es que de repente se está muy callada. Y yo, no, pero es que mi cabeza está... Entonces, por eso es difícil, porque la mayoría de los estudios han sido hechos en niños. Ujú. Ok. Entonces, padres, madres de niñas, ahí sí échanle ganas, porque mientras más pronto les diagnostican, totalmente de acuerdo, si están en la escuela, sí tengan el diagnóstico, porque Sí. ayuda muchísimo. Eso sí, yo hubiera querido que tener un diagnóstico para no hacer exámenes, porque a mí se me hace cuenta que blank, se Sí. me borra el cerebro. Me pasa Entonces igual. sí, total. Y curiosamente que dices de los 36 años, te conté la última vez que hablamos que a mis 36 años, acabo de cumplir 37 la semana pasada, el doctor me Felicidades. dice, una de dos, gracias, o tienes TDAH o tienes principios de Alzheimer's. Y yo, TDAH. Oh my Estoy muy gosh. joven para tener Alzheimer's, entonces apenas me Sí. lo dijo el mes pasado, a los 36 años cumpliditos así. Y sí, o sea, el llegar, una vez más, tener estas conversaciones y el escucharte a ti, todos los estudios que estoy estudiando, digo, que leo, digo, ok, todos los síntomas, digo, check, 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 ok, ahí estoy. Y me ayuda a mí a entender mi cerebro y así también con mis relaciones con mi pareja, con mis hijas, Ujú. en mi negocio. Entonces, muy importante. Y así no tengas, como dijiste tú, el diagnóstico propio del doctor, pero entenderte a ti misma, ¿no? Total, totalmente. ¿Cómo ha cambiado tu relación con el TDAH a medida que has madurado? Por ejemplo, ahora comparándolo con hace 5 o 10 años. Bueno, algo que sucede mucho con mujeres es que Ujú, cuando, o sea, el ciclo biológico de una mujer está la menopausia, que es cuando la mujer termina sus menses, pero está la perimenopausia, que son ujú, 10 años antes de la menopausia, ¿no? Entonces la perimenopausia puede comenzar a los 35, 30 y algo. Por eso es banana, el diagnóstico el promedio de diagnóstico es a los 36 años, porque es cuando el ujú, ciclo hormonal de una mujer empieza o sea, ya cuando tu estrógeno empieza a bajar, no es el bajón de la menopausia, pero empieza a bajar gradualmente y el estrógeno tiene mucho que ver con la dopamina de tu cerebro. ujú, Entonces, los 36 años son súper importantes porque ahí es cuando, cuando tu ciclo biológico empieza a cambiar, es cuando tu cerebro dice, ya no puedo hacer más masking. O sea, ya ah, no puedo aguantar más, ok, ya por 35 años ya te ayudé a encajar en donde no podías encajar, ya, hasta aquí llegué. sí. Entonces es cuando los síntomas se presentan así súper fuertes. Entonces, ¿cómo cambié mi relación? Pues muchísimo cambió, porque, o sea, mis síntomas, yo nunca he sido medicada y precisamente porque tiendo a tener depresión,
y ansiedad incluso, que la he estado trabajando muchísimo también, pero por lo mismo yo uso un chorro de plantas y té, siempre ando con té y cosas así que ayuden a mi cerebro, pero llegó un momento a los 35 que yo dije, bueno, pero esto, o sea, yo lo llevo controlado desde que tenía veintitantos, ¿no? Fue cuando me di cuenta y de repente así como que todo lo que funcionaba ya no funciona. Entonces tienes que reencontrarte otra vez y encontrar nuevas herramientas para que vuelvan a funcionar. Entonces mi relación con mi TDAH ha cambiado, pues nos seguimos conociendo y yo siento que siempre va a ser un proceso amigable, ameno y con amor. Sí, ya que lo aceptas, ya te conoces más y me encantó cómo explicaste los ciclos y que la perimenopausa empieza, puede ser a los 10 años. 37 años y es cuando realmente tu cerebro dice ya, okay, hasta ya, aquí llegué. hasta aquí, me encantó eso. Lo siento, en mi vida personal. Conectó. Mucho. Mucha gente piensa que el TDAH es solo una distracción. ¿Qué aspectos más profundos de neurotípico quieres que la gente entienda? O sea, ¿qué quisieras que la gente neurotípica entienda del TDAH? Los que dicen es solo una distracción, eres muy distraída. No me tienes que entender, o sea, no hay nada que entender, porque más bien es aceptar. Ajá. ¿No? Porque, por ejemplo, yo con mi pareja hablo mucho de eso, porque él tiene un cerebro muy distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando escribo un email, así de, oye, David, lo puedes hacer como proofread, ¿no? Así, revísamelo a ver que si me faltó una ortografía o algo así. Y literal se lo mando y él lo agarra, lo lee, todo bien. O aquí te equivocaste. Okay. Y yo, como, o sea, yo tengo que sentarme, tengo que limpiar mi escritorio, tengo que traerme un té, ¿sabes? Tengo que así como que respirar 5 veces y después me pongo a leerlo, ¿no? Ya para entonces él ya la leyó 3 veces. Entonces, y con una de mis mejores amigas, de hecho, ella es igual así de que arranca así como que luego. A mí me cuesta arrancar. O sea, incluso mi día laboral debe de empezar a las 10 de la mañana y yo me levanto a las 5. Wow. ¿Sabes? Y es o sea, yo he luchado contra esto toda mi vida. O sea, yo en México la escuela empieza a las 7 de la mañana. Entonces yo siempre me he levantado a las 5 de la mañana. Pero necesito ese espacio para que yo pueda encontrar ese flujo. Y no es de que no me la paso haciendo nada, ¿sabes? O sea, soy muy productiva, pero, y hay veces que sí tengo llamadas a las 8, o a las 10, o a las 9. Pero es como que a responder tu pregunta, no hay nada que entender, sino más bien aceptar que somos diferentes y ya. Sí, me encanta. Y lo que estás haciendo tú, educando a la gente para que entiendan que simplemente funciona diferente y punto. O sea, yo no juzgo a un neurotípico que se puede sentar a leer su libro y sin música, ¿no? Yo no le digo, ¿cómo puedo entender así? No decir, pues así yo lo hago, ¿no? Entonces, es igualito. Sí. Ahora, ¿qué historias o testimonios de tu audiencia te han marcado más en tu trabajo como comunicadora y defensora de la salud mental? Yo creo que la perseverancia, ¿eh? O sea, yo empecé a hablar de salud mental hace 10 años y amigos míos, o sea, me decían así de hace 10 años. Ya ahorita ya me dicen así, porque ya no repitas esa historia porque ya cambiamos, ¿no? Pero hace 10 años me decían así como que, ay, tú eres una niña privilegiada porque puede hablar de salud mental. O sea, yo si me siento mal, si siento depresión, a mí me dicen, ponte a limpiar. O sea, ¿tú qué privilegio tienes de decir, no, vayan a terapia o hagan lo que tengan que hacer para sentirse mejor? Y yo creo que lo que mi audiencia aprecia más bien es que yo no me rendí, a pesar de que me decían eso. O sea, porque para mí era tan importante, y es tan importante la salud mental, que no voy a dejar de hablar de eso. Sí. Siento que es muy cultural también. En nuestras culturas es como que tienes depresión, estás aburrida. Agárrate la escoba y empieza a barrer o aspirar para que se te quite esa depresión y así Ponte a crecimos. limpiar.
No Un sea limpiar huevona. exacto, es falta de oficio, como decimos en Colombia, falta de oficio, más bien Claro. o se comparan también, ¿no? Justo vi un video hace unos días de eso, de que si tú vienes de una cultura latina y le dices a tu mamá o a tu papá, ay, es que siento que tengo depresión, dices, depresión, yo, que fui mamá a los, no sé, 16 Exacto. años, que y te empiezan a decir esto, yo soy la que va a tener depresión, tú no. Entonces sí es Claro. muy cultural eso, pero siento que los tiempos están cambiando y nuestra generación está hablando más de esto y educando también a nuestros padres y a nuestros Sí, abuelos y pues a las nuevas generaciones también, para que total. esto corte, ¿no? Esta cultura del depresión no existe o no respetar las diferentes maneras que funcionan los cerebros, lo estamos cortando, siento yo. Pero Sí, y también creo que antes no había lenguaje, ¿sabes? O sí, sea, como yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con una prima mía que nos estaba contando que un empleado de su esposo, pero así casual, ¿eh? O sea, la plática casual, así de, no, es que este muchacho, así como que según que estaba deprimido, y le dije, pues mándalo al loquero. Y yo así de, pero ¿quién es o sea, el loquero es un psicólogo, ¿no? Y yo, oh my God, o sea, ¿sabes? O sea, está utilizando el lenguaje muy de antes, vaya. ujú, O ujú, sea, muy de aquel entonces cuando le decían a un psicólogo, a a una persona que se dedica a la salud mental, le decían el loquero porque el estigma de la salud mental era sí, tal que o te daban que estabas mal de la cabeza, o sea, literal te decían que estás loco, que eso también es una palabra que no debemos usar tanto, pero sí. se quedó, o sea, todavía hay mucha gente que carga eso. Sí. Y por eso mismo mucha gente, las generaciones de nuestros padres y abuelos, no iban con un psicólogo, no buscaban Claro. ayuda, no buscaban terapia, porque eso era para la gente loca, la gente que Sí, no, la falta de oficio. ya, ¿Me explico? Entonces, eso ha cambiado mucho y todavía nos falta en nuestra cultura latina, esperamos. especialmente yo creo que también, creo que las mujeres estamos más abiertas a este tema, los hombres todavía es como que Nos tenemos todavía la cuesta. cultura de macho, yo no voy con un loquero, yo no voy Sí, con un sí, sí. psicólogo porque yo no estoy loco, yo puedo controlar mis emociones y mis pensamientos. Pero eso tiene que cambiar, o sea, y es importante que tengamos estas conversaciones para que las mujeres y los hombres sientan que tienen ese apoyo, que tienen esa información pues buscar ayuda, entender tu cerebro, buscar la ayuda necesaria. Totalmente. ¿Sí? Importante. Ahora, ¿qué mensaje quisieras enviarles a padres, educadores o empleadores sobre cómo apoyar mejores a las personas con TDAH, especialmente en comunidades latinas? Yo creo que con curiosidad, Ujú, porque lo más importante es tener curiosidad y, por ejemplo, si estamos hablando de alguien en una escuela, si, o sea, si ves que la, la, el niño, niña, niñe les está costando algo trabajo, no es de que no entiendan, sino más bien pregúntate cómo pueden entenderlo, ¿no? 100%. Si alguien está en un ámbito laboral y, no sé, llega tarde o algo está sucediendo que dices así como que yo sé que puede, pero no quiere, o como a mí me pasaba, ¿no? Que yo me saboteaba muchísimo. Ujú, Entonces, más bien, en lugar de decir no es suficiente para el trabajo, no llega a lo que al nivel que lo contratamos, más bien preguntarte cómo puedo crear o hacer un apoyo, cómo puedo ujú, apoyarles para que puedan pues thrive, o sea, cómo puedo apoyar, o sea, crear una conversación, porque es conversación, ¿no? O sea, tener sí, curiosidad y preguntar, si de qué está sucediendo, cómo te ayudo, qué te sirve, qué no te sirve, y de ahí, pues, explorar maneras, y ya si eso no funciona, entonces igual y ya no es una buena relación, ¿no? Pero ujú, yo pienso que muchas veces vivimos en un mundo que va tan rápido que no nos damos ese espacio de decir, a ver, frénale tantito y ten un poco de curiosidad, a ver, sí, que a lo mejor estás asumiendo más de lo que debes, ¿no? O sea, sí, ¿ya le preguntaste? ¿Por qué no le preguntas? sí. Entonces, yo creo que curiosidad.
Sí, 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 siento que es importante, como dices tú, tomarse ese tiempo, el tiempo de entender, ya sea tu estudiante o tu empleado, entenderlo y venir de un lugar de empatía y de respeto, ¿no? Sí, sí, Exacto. sí, te tomaste el tiempo de aprender lo que está pasando, cómo funciona su cerebro, cómo piensa, entonces puedes tener más empatía y entendimiento de qué es lo que está Ujú, pasando y por qué pasa las situaciones que pasan en el trabajo o en la escuela. Muy total. importante. Ahora, en tu vida diaria, ¿cómo equilibrarías la necesidad de descargar con la energía intensa de tu cerebro TDAH? Pues hago ejercicio, ¿eh? Ok. Algo muy chistoso, no sé si es, nunca lo he investigado, pero llega un momento en que si, por ejemplo, no sé, una semana no hago ejercicio, así como que siento como cosquillas en las piernas, así como Mm, que ya tienes que... Entonces, ejercicio ayuda muchísimo. Journaling, escribir, ok. a mí me ayuda mucho, más porque mi hiperactividad está en mi cerebro, ¿no? O sea, Ujú, más ujú. que quiero salirme a correr y así, es más así como que sobrepienso. Entonces, journaling ha sido uno de los salvadores más fuertes que he descubierto. Ujú. Y journaling, o sea, el escribir en mi diario, hacer ejercicio y, y ya, lavarme los dientes. Eso es como que un muy random, pero cuando necesito como que centrarme, me lavo los dientes y me tallo la lengua. Ok, ok, Es lo mejor. ok. Y te ayuda a controlar. Bueno, magnífico. Calma el nervio vago. Ok. Esa era la siguiente pregunta que te tenía, que si tenías alguna rutina, ritual o hábito que te ayudara a enfocarte o calmar tu mente. Y me la respondiste, ¿no? Lavarte los Bueno, dientes. el lavarme los dientes, el lavarme los dientes es algo muy, es así como que what, pero de verdad, o sea, si alguien siente así como que ansiedad, a mí me ayuda mucho cuando tengo ansiedad, me lavo los dientes, pero más bien tengo un cepillo de esos que vibran, Ok, entonces lo mantengo en mi lengua ok. y yo siento cómo me va calmando el nervio Mm, vago y ujú. entonces así es buenísimo y le pongo agua y entonces el agua es lo mejor, pero o sea, Ok, es así como que lo más random, lo más accesible. También soy clinical EFT practitioner, ¿no? Hago tapping. ok, ok. Ese fue el primer recurso que encontré cuando en la universidad. Cuando yo estaba en mi búsqueda de cómo reparar mi cerebro, encontré tapping. O sea, encontré un video de YouTube así de, ¿quieres calmarte? Haz esto. Y entonces yo empecé a hacerlo y yo, ¿cómo que sí funcionó? Y Ajá. entonces ahí como que me enamoré de la herramienta y aprendí muchísimo y pues aquí estamos. Y ahora la uso con mis clientes. El tapping es muy bueno. Es un ejercicio somático. Es cualquier ejercicio somático que puedas utilizar tu cuerpo, brincar, es muy bueno. Ujú, ujú. Eso ayuda muchísimo. El escribir, el tapping, el lavarte los dientes, ponerte agua fría. A mí no me gusta tener frío, entonces este es como que el último recurso, pero el, lo que necesita, o sea, es así como que calmarte el sistema nervioso para darle un microshock para decir, Ok. estás bien. Ajá, ajá. Como que la vibración del tapping le ayuda a tu cerebro y a tu Ujú. sistema nervioso a calmarse. Como Sí, decir lo que que es se el grounded. tapping, como toca los puntos meridianos de la medicina tradicional china, esos están conectados con tu sistema nervioso. Entonces, en la fórmula de tapping utilizamos palabras que van, o sea, las palabras, ese es el principio del Neurolinguistic Programming, el programa neurolingüístico. Entonces, cuando utilizas la voz, ahí también estás calmando tu sistema nervioso. Ok, Entonces, a la hora de hablar y a la hora de hacer el tapping en los puntos, en los varios puntos, ahí lo que hace es que tu cerebro, tu amígdala se calma, que ok, es el sistema de alerta que tenemos. Entonces, una vez que la amígdala se calma, entonces llegas a un nivel neutro en el que tu cerebro entonces está recibiendo la información y a la hora de decir las palabras, entonces tú puedes decir, tengo calma, entonces el cerebro empieza a escucharlas y empiezas a crear sinapses con las neuronas en las que se pueden recrear esas ideas ok, que te puede calmar. O te ok. puede o calmarte, o puede crear nuevas ideas, o puede crear te puede dar ganas. Yo, por ejemplo, uso mucho el tapping para cuando digo, ay, no quiero hacerlo.
Entonces, hago tapping y decir, bueno, pero ¿qué tal si sí quiero hacerlo y sí quiero hacerlo y sí quiero hacerlo? Entonces, como que es una reprogramación neurolingüística y Ajá. en el cerebro es un hack, es un life hack. ¿Tienes videos en tus redes sociales donde nos puedas guiar cómo hacer el tapping? Sí, Ok. tengo uno, ahorita está uno pinned, está en inglés, Ok. para, bueno, todo lo que está pasando en Estados Unidos para así como calmar el sistema nervioso, está ahí, Ok. este está pinned, pero tengo un chorro de videos, sí. Ok, perfecto. Porque para nuestra audiencia que está aquí, muy importante, no sé si puedes hacer rápido un ejercicio, no sé Sí, si por todo favor. lo quieren hacer, nomás así, tapping. Sí, o sea, es muy fácil, lo único que necesitas son, y por ejemplo, niños Mm, son súper, eh, como que reciben súper bien el tapping, ¿eh? ok, Porque como están chiquitos y su cuerpo no ha sido como reprogramado para no sentir. ok, O sea, los adultos es así como que, ay, ya no puedo expresar mis emociones, ¿no? Entonces nos reprimimos más, ¿no? Como que nos cerramos. Y un niño es así como que, luego conecta, es buenísimo. Entonces, lo más fácil que te puedo enseñar así como que en un minuto son los puntos de la cara. ok, Es la ceja, a un lado de los ojos, abajo del ojo, abajo de la nariz y abajo de la boca. ajá, ok, Entonces, lo único que tienes que hacer son palmaditas súper chiquitas y puedes hacerlo solo alrededor de la cara. Uno de mis puntos favoritos es el esternón, que es aquí abajo de la clavícula. ajá, Entonces, justo donde encuentras las dos bolitas aquí, los dos de tu sí, clavícula y abajo viene el esternón, ¿no? Entonces, sí, hay una parte, luego yo empiezo así como que a sacar. Esa parte, aquí es donde está el punto y nada más, o sea, es lo que sucede que es muy interesante es que nosotros naturalmente regulamos nuestro sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando te asustas? ¿Qué pasa cuando te asustas? Haces esto, ¿no? sí, Entonces, cuando algo pasa muy así, por ejemplo, ahorita que le doy al perro, así de, ladró al perro, ¿no? Entonces, pones tu mano aquí naturalmente, porque sí, sí, naturalmente sí, sí, nosotros nos autorregulamos. ajá, Entonces, este es uno de mis puntos favoritos, está conectado con el riñón, ok, y el riñón tiene mucho que ver con el miedo. Entonces, este punto está mm, mucho conectado con el miedo. ok, Entonces, este es uno de mis puntos favoritos cuando tengo así como que quiero no hacer, estoy postergando algo, o cuando aquí me doy, y es estos respiros que salen, es la energía que está atrapada en tu cuerpo y la sacas, te permite sacarlo. ok, wow, increíble. ¿Y lo haces por un minuto? ¿Cuánto tiempo lo haces? ¿Hay alguna técnica en particular o nomás tapping hasta que te sientas mejor? Bueno, hay diferentes maneras. Lo más fácil es, le llamamos el tapping mecánico, que Ok, literal, o sea, puedes pasar por todos los puntos y ok. regresar, y eso, nada más con eso te calma. ¿Y lo haces solo en un lado de la cara o en los dos? No importa, Ah, ok, sí, porque ok. hay veces que así como que se te cansa una mano y puedes ir con la otra, no importa. Ah, ya me siento mejor ya. Sí, No, qué increíble y tip. es muy bueno. Y de hecho, ayer murió Gary Craig, que fue el fundador de la herramienta. Entonces, yo Sí, creo que él nos vino a empujar su herramienta hoy. sí. Y, o sea, es así como que lo más fácil es mecánico, así nada más le das las palmaditas, o sea, el literal tapping. El paso número 2 sería hacerlo ya con la voz. Ok, Entonces, ahí es donde ya entran más puntos que entran, o sea, el punto del lado de la mano, este es el punto que está conectado con el intestino delgado. Y el intestino delgado ayuda mucho a decidir qué hacer o qué no hacer. ok, Entonces, aquí empieza lo que le llaman el setup statements, o sea, la primera oración que vas a decir al hacer una secuencia de tapping empieza en el lado de la mano y se dice ok. 3 veces. Y después empezamos con los puntos alrededor. Lo puedes hacer guiado con un practitioner como yo, o lo puedes Ok, hacer, o sea, puedes encontrar videos que yo tengo, otras personas tienen. ok, Lo importante es darle permiso a tu cuerpo a sacar. ok, O sea, por ejemplo, como yo ahorita que he estado haciendo así como que enseñándote, mi cuerpo, no sé si se dieron cuenta, empiezas como que a suspirar y así quiere como que bostezar. Eso es yo dándole permiso a mi cuerpo a sacar lo que tenga que sacar. ok, ok, wow. Entonces, lo más fácil para que no se compliquen, porque muchas veces la gente, una vez que lo aprende, dice como, ¿pero qué digo? ¿Y cómo lo digo? Para que no se complique la vida,
Solo denle las palmaditas y permítanle al cuerpo sacar. Ok, increíble herramienta. Muchas gracias. ¿Sí? Definitivamente lo voy a practicar y espero que los que están aquí todavía viendo y escuchando lo practiquen. Sí, Ok, pues te tengo más preguntas. Ahora, sí. mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a la Pam que empezó con Café con Pam en el 2016 si pudieras hablar con ella hoy? Le diría que le valga más. Le diría que, o sea, que al final de cuentas, independientemente de lo que piense que la gente piensa, ella va a seguir. Mm, Entonces, en realidad no haría o sea, no hay mucho que hacer diferente, así como que no le diría que hiciera algo diferente, más bien le diría que creyera en ella más ok, temprano. ok, ok, perfecto. ¿Y qué fue lo más difícil de construir tu marca y tu voz profesional? ¿Qué fue lo más gratificante? Ay, pues yo creo que sigue siendo difícil. Ok. Eh, la verdad, eso es algo que honestamente puedo decir que sí sigue siendo difícil porque tengo tantas ideas, es como que, ay, bueno, ¿y qué tal que hago esto? ¿Qué Ujú, tal que hago esto? Entonces, más bien, lo difícil ha sido mantener el enfoque ok, sin ok, desviarme en, así como que, ay, eso se siente bien hoy, ay, eso se siente... Pero al final de cuentas, en realidad lo que ha funcionado al último es lo que se siente bien. ok, Entonces, como aprender a mantener esa armonía entre lo que se siente bien y y crear consistencia. ok. Y basas tus decisiones en eso, en lo que se siente bien. Sí. Ok, buenísimo. Ahora, si nos puedes compartir alguna historia o episodio que sientas que fue un punto de inflexión para ti o para tu comunidad. Ay, es que hubo muchísimos. Esta pregunta es muy difícil siempre. Porque bueno, ya son más de 400 episodios, ¿no? Entonces, creo que siempre comparto la misma historia, pero oh, son muchos, no te puedo decidir cuál. Uno. Yo creo que, yo creo que uno fue episodio como número 10 creo, Ok, con Denise Oller Cox. De hecho, ella es buenísima. Denise, ella hizo un documental que se llama Ñ, porque ella llegó un momento en su vida, ella es de Puerto Rico ok. y creció en New York, creo yo. Y entonces llegó un momento en que ella definió ser ñ, alguien que se siente que no es de aquí, que no es de allá, ¿no? Entonces Mm, ella como boricua, ella decía, es que yo cuando voy a Puerto Rico no soy suficientemente boricua y cuando estoy mm, acá no soy suficientemente americana, ¿no? Entonces dijo, es que yo soy ñ. Entonces creó todo un documental en el que entrevistó a muchas personas con esa, o sea, que se identificaban con esa definición de ser ok, ñ. ok. Yo lo vi cuando empecé acá, fue como en el 2015, digamos, y yo dije, es que cuando yo llegue a entrevistarla, o sea, ya llegué a la cima, ¿no? Y fue como la entrevista número 10. Wow, increíble. Pero fue porque más bien yo, o sea, no fue tanto de que me dijera que sí, sino más bien que yo no creía que me fuera a decir que sí. Mm, ok, Entonces yo creo que lo que cambió ahí, o sea, esta entrevista fue tan importante porque yo me di permiso de o sea, de enviar la invitación a alguien que yo dije jamás me va a decir que sí. O sea, ella she's a filmmaker, ¿sabes? O sea, ella hizo una película. O sea, qué ganas va a decir de tu podcast que acaba de empezar, como crees. Pero le mandé mensaje así de claro que sí me encantaría y yo, oh, bueno. Y de wow. hecho nos encontramos de vez en cuando, todavía le hice una segunda entrevista y bueno, ahora ya puedo decir que es una amiga, ¿no? Wow. El poder de creer en ti, ¿no? Y de mandarle al Exacto, universo lo que quieres y total. sí, se te cumple, no lo dudes. Yo creo eso mucho. Cuando lo mandas al universo, lo crees y crees que eres capaz y haces los pasos suficientes como mandar el correo electrónico, como hacer la Exacto. llamada, tocar puertas, se Yep. puede lograr, se puede Ujú. lograr. Ahora, ¿cuál es tu visión para Café con Pam en los próximos años? Crecer pero no tanto es así como que crecer por crecer, sino más bien darle el alcance de nuestras historias a más gente, hacer más contenido en español. Creo que cada año es así como que
mi objetivo crear más contenido en español. Y ya comenzamos aquí con español. Aquí está. Fue una Primer decisión, entrevista lo en hacemos en inglés español. o en español, tú dijiste español, así que En a mí me encantó español. también, porque sí, o sea, malamente hacemos más, yo hago más contenido en inglés que en español y Sí. nuestras comunidades latinas lo necesitan, más con los Sí. mensajes que estamos llevando. Así Sí, que, total. bueno, hacer más Contenido en contenido. español. Me Sí. gusta ese. ¿Qué frase, mantra o idea te sostiene cuando enfrentas días difíciles? Es una frase en inglés que la he dicho desde la universidad cuando la encontré, que, bueno, es un poco larga, pero al final es muy famosa de Erin, no me acuerdo ahorita, que dice, what if you fall? Y ella dice, but what if you fly? Entonces, así como que, es así cuando tú dices, pero ¿y si me caigo? Y te llega, así yo me lo imagino, así como que te llega un susurro que dice, pero ¿y si vuelas? Sí. Entonces, Ay, me encantó. siempre que tengo así como que, siempre así como que, ¿y si vuelas? ¿Y si sí qué? Ay, me encantó. Me encantó. Además, como empresarios, siento que muchas veces nos entran esas dudas de, ¿y si no funciona? ¿Y si Claro, esto? Las dudas. Y me encantó esa frase, porque sí, o sea, puede que no funcione, pero ¿y si funciona? Es el riesgo que tienes que tomar como empresario, ¿no? exacto. O en decisiones en la vida también, con parejas, si te casas, no te casas, tienes hijos, no tienes hijos, o sea, funciona o no funciona, ¿no? Pero es un riesgo que tienes que tomar, ¿no? Y muchas Total. veces funciona de maravilla. ¿Ok? Ujú. Si pudieras enviar un mensaje directo a cada persona que te está viendo ahorita, ¿qué les dirías sobre encontrar su voz, aceptar su neurodiversidad y vivir con su propósito? O vivir con propósito. Uf, curiosidad. Ok, Y darse permiso a soltar la perfección. ok. Porque el mundo nos exige mucha perfección y la perfección es una mentira. Nadie es Mm, perfecto, nada es perfecto. Lo único que es perfecto es el universo, Dios, los árboles, la naturaleza. Y a veces, cuando se equivocan, aún así aceptan, ¿no? ujú, O sea, ujú. yo aprendo mucho de la naturaleza y de la mamá tierra y pues, lo veo en todos lados, así como que las plantitas que crecen, o sea, me gustan mucho las plantas y de repente crece una chueca y dice, ¿crezco chueca y qué? Ajá, Aún ajá. así va a seguir creciendo, total. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que primero aceptar, o sea, tener esa curiosidad, aceptar que somos perfectos como somos, o sea, somos Sí, completos más bien, y de ahí, o sea, encontrar tu porqué y arrancar de ahí. sí. Sí, es maravilloso. Una vez yo, años, busqué el porqué y buscaba y preguntaba y oraba y le pedía a Dios, ¿cuál es mi razón de estar aquí en este planeta? Soy Mm, mamá, soy hija, soy empresaria, soy esposa, pero ¿y qué más? Yo sé que vine acá a algo más. wow. Y hace 2 años el mensaje fue muy claro y cada vez que tengo dudas, el mensaje me llega por una u otra manera muy claro de mi propósito. Y, y lo recomiendo para todo el mundo que lo busque. Si no lo has encontrado, búscalo porque todos tenemos un propósito, diferentes Todos. propósitos. Y una vez lo encuentres, a mí me llena el corazón, es mi pasión, es mi motivo, es mi razón de levantarme todos los días y la razón de meter tantas Seguirle. horas en este negocio, en estas pláticas, en todo, no lo siento como trabajo. La verdad es que es mi pasión y es mi propósito. Mm, Así sí. que, sí. Sí, es como que esa estrella que tu North Star, ¿no? La estrella Ajá, que sigues. sí. Y te Totalmente llena. súper importante. Te guía, te llena, te ayuda a tomar Total. decisiones. Todos los días tomas decisiones A, B, C, D basado en ese propósito que tienes, ¿no? Y si te Ujú, tratas de desenfocar un poquito, te regresa el propósito y el porqué de las cosas. Sí, me encanta. total. Me encantó eso. Bueno, para terminar, ¿cuál es una acción concreta que recomendarías a nuestra audiencia hoy mismo para empezar a transformar su vida? Decidir. Ajá, Y ya. y ya. Todo Ok, empieza con una decisión. sí, decidir. Entonces, o sea, desde que yo empecé Café con Pan, por ejemplo, mi decisión empezó con poner, o sea, yo tuve así como que algo me jaló muchísimo a encontrar un micrófono y lo corté y lo puse en mi vision board. Y 2 semanas después empezó el podcast. Wow. Pero tuve que decidir que lo iba a hacer.
Entonces, hacerlo. todo empieza con una decisión. Y dejar los miedos y regresar a lo mismo, si no funciona o si funciona. Si no funciona, lo intentaste, no te quedaste con esa cosquillita de, ¿y si lo hubiera intentado? O Seguiste si la alguien decisión, más lo exacto. hizo y dices tú, amargado toda la vida, bueno, esa persona se robó mi idea que nunca hice. Pero ¿y si funciona? Sí. Una cliente una vez, ella es de África y me dijo, ella me contó que en su cultura, ellos creen que las ideas son de todos. Pero si Ok, a ti te llega una idea, es como un pajarito se te para aquí. ok, Si tú no la agarras, entonces ese pajarito se va a se va a volar a ver, se le va a parar a alguien más hasta que alguien lo atrape. ajá, Entonces, estábamos trabajando para hacer un negocio que ella quería hacer y no me quiso contar la idea porque dijo, es que yo este pajarito lo tengo aquí plantado, pero todavía yo no lo puedo detener. Y yo, oh my gosh, pero es justo así, ¿no? O sea, ella todavía no había tomado la decisión de decir, esta es mi idea y esta va a ser mi idea y yo voy a actuar en ok, ella. ok, O sea, todavía lo tenía como idea. Entonces, ajá, ahora que dices, para que no se amarguen que alguien les robó la idea, pues es que no la agarras. sí, así es. Las oportunidades se toman, las ideas se toman y bueno, pues antes de cerrar, si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Hola Ale, gracias. Yo también te adoro. Zaida dice muy bonita entrevista, gracias. No veo más comentarios. Última chance de preguntarle a Pam alguna pregunta que tengan, Nos vamos, comentario. vámonos. Ya nos vamos. Ale dice, ponte seria, Sosi. Dice, ¿quién es tu socia más hermosa? Tú, Ale, mi socia. Ponte seria, por favor. Estamos aquí con gente seria, ¿sí? Bueno, pues creo que no hay más preguntas, comentarios. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros antes de cerrar? No, gracias por la oportunidad. Nunca había hecho una entrevista acerca de esto en español. Sí, ¿en serio? ¡Hey! Qué Ujú. bueno, pues qué honor tenerte aquí y que aceptaste mi Sí, invitación, solo en claro. español, de compartir tus experiencias personales. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir pues todas tus vivencias y un poquito de ti, Sí, tus ideas y tu corazón. sí, hay Gracias. que hablar más de la salud mental. Sí, 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 sí. Y bueno, tu trabajo realmente ha fortalecido a tantas personas y nos está dando permiso para hablar y sentir y compartir nuestras vivencias y nuestro propósito. Así que una vez, muchas gracias. Y Gracias a bueno, ti. nuestra comunidad que está aquí en vivo, gracias por acompañarnos hoy. My Brain Body, seguimos comprometidos en celebrar la neurodiversidad, brindar representación y ofrecer recursos que ayuden a que cada persona se sienta empoderada en su propio camino. Pam, por último, ¿dónde puede la gente encontrarte en la comunidad y qué proyectos tienes para este 2026? ¿Y dónde te pueden apoyar y encontrar? Sí, arroba Café con Pam podcast aquí en Instagram. Okay. Hago varias cosas acerca de salud mental. Hace poco hice un evento en inglés que se llama The Unmuted Era, pero pues, si me lo piden en español, nada más es cosa de que me lo pidan. Y armamos en español. Estoy planeando hacer más eventos presenciales este año. Por ejemplo, vamos a empezar con una cena en marzo Okay. y este todavía está como que en plan y también Brunch with Benefits, que es otra en San Diego. Okay. Y pues a ver, sí, o sea, quiero hacer más cosas presenciales. El año Sí. pasado como que no hicimos tanto y pues siempre eventos en línea y hago mi tapping. Voy a empezar a hacer más Tapping Tuesday los martes. Ujú. Ok. Inclúyeme, por favor, donde sea Sí, que sí, me sí. lo hagas, inclúyeme. Y se te olvidó mencionar que tenemos un evento el 31 de enero, Ah, presencial, claro. Es ¿sí? el Donde 31. vas a No ser tengo calendario. panelista. Y vamos a tener, la verdad, que personas muy poderosas, vamos a tener doctores, vamos a tener emprendedores, gente que está hablando sobre la neurodiversidad, sobre la salud mental y ¿cómo se dice? Cognitive decline. Pero bueno, 31 de enero para que los pongan en sus calendarios del 2026. Me pueden mandar mensajes y les mando más información sobre este evento que va a estar increíble. Es un evento de wellness todo el día, desde las 9 de la mañana hasta creo que las 7 8 de la noche. Y va a haber un Todo poquito el de día. todo el día. Sí, sí, Y Pam va a sí. estar ahí presencial. Así que Ahí vamos a estar. para seguir compartiendo. Pues bueno, si esta conversación los inspiró,
Les pido que las compartan para que otras personas también lo puedan ver. Gracias a todos, que sus días estén llenos de curiosidad, amor por sus cerebros únicos y confianza de vivir con intención. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, bye. Bye.